Mi nombre es Miguel Hernández, tengo 42 años y soy de Puebla, México. Desde niño, mi vida estuvo marcada por un vacío que ni siquiera sabía cómo llenar. Crecí en un barrio sencillo, donde la vida cotidiana giraba en torno a nuestra pequeña iglesia y a las fiestas callejeras. Sin embargo, algo dentro de mí siempre sentía que había algo más allá de la vida religiosa que veía a mi alrededor. Fue a los 7 años, cuando encontré un collar antiguo escondido en el desván de la casa de mi abuela, que la curiosidad comenzó a empujarme hacia un camino oscuro. Ese collar, aparentemente inofensivo, estaba impregnado de fuerzas que no comprendía en ese entonces, pero que me atraían de manera irresistible. Con el tiempo, me fui alejando de la inocencia de la niñez y adentrándome en algo que me fascinaba de una forma inexplicable. A los 8 años, ya me involucraba en prácticas ocultistas. Recuerdo cómo, en las noches tranquilas, me escondía en mi cuarto y leía las cartas que me habían dado personas mayores del vecindario, quienes estaban involucradas en rituales de magia negra. Con cada lectura, sentía que algo me arrastraba más hacia ese mundo. No lo sabía, pero en ese momento estaba comenzando una conexión con fuerzas espirituales que, más tarde, llegarían a dominarme de formas que jamás podría haber imaginado. Poco a poco, fui integrándome a una red de personas que, como yo, buscaban algo más allá de lo que la fe tradicional podía ofrecer. Las ceremonias secretas se convirtieron en parte de mi día a día. Sentía que, al participar en esos rituales, algo dentro de mí cambiaba. Las palabras que resonaban durante los hechizos parecían tener poder. Mis ojos, antes inocentes, ahora comenzaban a ver el mundo de una manera distinta, con una percepción distorsionada, casi como si una fuerza invisible me estuviera guiando. No sabía que, en ese proceso, me estaba alejando de Dios, hasta que un evento perturbador me hizo cuestionarlo todo. Los años que siguieron fueron un descenso profundo hacia un abismo del que ni siquiera sabía cómo escapar. A medida que crecía, mi conexión con el ocultismo se fortalecía, y los pactos que hice con esos seres demoníacos comenzaron a tener un costo cada vez mayor. Yo era apenas un niño, pero ya había hecho sacrificios, muchos de ellos involucrando animales, que en aquel momento parecían ser una exigencia de las fuerzas con las que estaba tratando. El miedo que sentía era real, pero el poder que creía estar adquiriendo parecía ofrecerme una protección que no venía de Dios, sino de algo mucho más oscuro. Con cada ritual, me volvía más consciente de las jerarquías demoníacas que controlaban ese mundo. Escuchaba los nombres de seres malignos que se presentaban como dioses y sabía que había algo mucho más fuerte que yo, algo que me dominaba y controlaba. Era un poder seductor, pero cruel. Fui introducido a la brujería, aprendiendo a manipular energías y a usar rituales para influir en la vida de las personas a mi alrededor. Durante ese tiempo, mi alma parecía alejarse de todo lo que era bueno y puro. El peso de cada acto de hechicería me consumía, y mi vida se volvía cada vez más vacía, a pesar de todo el poder que creía haber conquistado. Había una sensación constante de que algo me vigilaba, como si los mismos demonios estuvieran observando cada uno de mis movimientos. Muchas veces me encontraba de noche, solo, mirando las sombras, preguntándome si algún día podría escapar de todo aquello. La sensación de estar perdido en medio de una guerra espiritual era aterradora. Sabía que estaba librando una batalla interna, pero las cadenas espirituales parecían imposibles de romper. Cuando empecé a escuchar más claramente la voz de Dios, aún dudaba, pero algo dentro de mí comenzaba a cuestionar todo lo que estaba haciendo. Fue en una noche en la que el desespero parecía apoderarse de mí, cuando la voz de Dios finalmente me alcanzó. Estaba acostado, tratando de comprender la oscuridad que había invadido mi corazón, cuando escuché algo claro y profundo dentro de mí. Era como si una presencia invisible me envolviera, y una paz inexplicable comenzara a disipar el miedo que cargaba. La voz de Dios me llamó, y en ese momento, me di cuenta de que toda mi vida de oscuridad y sufrimiento me había llevado a un punto de quiebre. El mal que intentaba controlar ahora parecía controlarme, y ya no sabía quién era. Recuerdo haber cerrado los ojos y, como si una fuerza invisible me llevara, tuve una visión aterradora. Estaba siendo arrastrado a un lugar de tormento, un abismo sin fin, donde el dolor y el sufrimiento eran constantes. Era el infierno, y lo sabía con una claridad escalofriante. Pero, en el momento exacto en que el dolor se volvió insoportable, vi una cruz. La cruz de Jesucristo, radiante y poderosa, apareció frente a mí como una barrera entre ese destino terrible y yo. La visión fue tan real que sentí como si la misma cruz me estuviera protegiendo, alejándome del mal que me había consumido. Esa experiencia marcó un antes y un después en mi vida. No lo entendía del todo,
pero sabía que algo muy grande estaba ocurriendo. La presencia de Dios, tan fuerte y pura, trajo una luz que desconocía por completo. Yo, que solo había conocido la oscuridad, comenzaba a ver una salida, una esperanza. No sabía cómo, pero sentía que Dios me estaba ofreciendo algo mucho más grande que cualquier poder demoníaco que hubiera conocido. Mi vida empezaba a cambiar, aunque aún tenía muchas dudas y temores. La lucha espiritual apenas comenzaba. La decisión de abandonar el ocultismo no fue fácil. Estaba completamente inmerso en un mundo de tinieblas, donde cada paso que daba me hundía más en la mentira. Pero cuando experimenté el toque de Dios, algo dentro de mí se rompió. Fue como si una prisión espiritual que no sabía que existía se desmoronara. Aún así, los desafíos fueron inmensos. Amigos que antes me veían como alguien poderoso ahora me rechazaban. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, y me encontré perdido entre el deseo de seguir a Cristo y el miedo de perder mi identidad en el proceso. Pero, con oración constante, comencé a sentir la fuerza de la fe apoderarse de mí. Cada día, me alejaba más de las sombras y me acercaba a la luz. Los prejuicios que enfrenté no solo fueron externos, sino también internos. Las marcas que dejaron los rituales y la conexión con las fuerzas del mal seguían atormentándome. Había momentos en los que el miedo de ser atacado espiritualmente me invadía, y me sentía débil, como si estuviera desprotegido. Pero fue en las oraciones silenciosas, en esos momentos en los que me entregaba por completo a Dios, donde la paz que solo Él puede dar comenzó a envolverme. La gracia de Dios se convirtió en mi fortaleza, y aprendí a confiar en que Él tenía el control de mi vida, incluso cuando todo a mi alrededor parecía derrumbarse. Fue a través de la oración que comencé a ver milagros en mi vida. Las cadenas del ocultismo se rompieron poco a poco, y la presencia de Dios empezó a manifestarse de manera visible en mi vida. Sentía que mi alma estaba siendo restaurada, mis pensamientos purificados. No fue fácil, pero la transformación era real. El peso de la culpa y el miedo que antes me consumían fue reemplazado por una paz indescriptible. Dios no solo me rescató de las tinieblas, sino que me dio una nueva oportunidad de vivir una vida plena, con propósito. Sabía, sin lugar a dudas, que mi vida había sido transformada por la gracia divina. Hoy, mi misión es clara: compartir con otros el poder transformador de la fe en Jesucristo. La experiencia que viví, marcada por la lucha contra las tinieblas y la redención de Dios, me da una responsabilidad que no puedo ignorar. Trabajo para enseñar a las personas sobre la guerra espiritual que ocurre tras bambalinas en nuestras vidas. Alertar sobre los peligros del ocultismo, el engaño espiritual y la manipulación de las fuerzas malignas se ha convertido en una prioridad. Mi corazón, que antes estaba cautivo, ahora late con un deseo ardiente de liberar a aquellos que aún están en las sombras, aquellos que, como yo, no saben que existe una salida a la prisión espiritual en la que se encuentran. Cada día veo cómo la fe es capaz de transformar vidas. En mi caminar, he sido testigo de milagros que solo pueden explicarse por la gracia de Dios. Personas que se sentían perdidas, al igual que yo, han encontrado la luz. Es emocionante ver cómo la oración y la entrega a Dios traen paz donde antes había angustia. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de cuánto me ha usado Dios para ser un instrumento de su voluntad. La obra de Él en mi vida no es solo para mi salvación, sino para que yo sea un faro para aquellos que aún están en la oscuridad, luchando en soledad. Mi testimonio es, sin duda, un reflejo de la gracia divina. Por eso, comparto mi historia con el mayor número de personas posible, no como un simple relato de lo que viví, sino como una invitación a la transformación. El milagro de mi vida es un ejemplo de que nadie está demasiado perdido para ser alcanzado por Dios. Yo, que estuve tan cerca de la destrucción, ahora soy un instrumento de su verdad. Y creo firmemente que, con Dios, todos pueden experimentar la misma redención, la misma gracia que me sacó del abismo y me llevó a su luz. Al reflexionar sobre todo lo que se ha compartido, una cosa queda clara: la gracia de Dios tiene el poder de transformar cualquier vida. No importa qué tan profunda sea la oscuridad, la luz de Cristo puede iluminar el camino y sacarnos de cualquier abismo. El testimonio de un ex-satanista demuestra que incluso los mayores pecadores pueden ser alcanzados por el amor incondicional de Dios. Si Él lo hizo por mí, ¿por qué no lo haría por ti? La transformación que experimenté es un recordatorio de que nunca estamos tan perdidos como para no poder ser encontrados por Él. ¿Y tú? ¿Estás listo para permitir que Dios transforme tu vida? Si te encuentras en un lugar de dolor o duda, quiero que sepas que hay esperanza. No importa lo que hayas vivido o hecho. La gracia de Dios es más grande que cualquier error o sufrimiento.
Comparte tu propia historia. Suscríbete para escuchar más testimonios inspiradores y activa las notificaciones para seguir fortaleciéndote con la palabra de Dios. Tu viaje de transformación puede comenzar ahora, y lo mejor está por venir.